Y ahora vamos a centrarnos en estos territorios. ¿Dónde están estos territorios? ¿Quiénes los colonizan y qué hacen realmente con ellos? Como veis aquí en este mapa, ahí tenéis un mapa de África con la África actual. Es decir, este es el África actual. Estos son los países que hoy en día conocemos en África. Pero esto no fue siempre así, obviamente. Durante el siglo XIX, cuando los europeos empezaron a conquistar o a controlar pequeñas zonas de África, realmente no conocían el continente. Fijaos, este es un mapa ya un mapa alemán de bien avanzado el siglo XIX, y como veis hay muchas zonas, todo el interior de África prácticamente es desconocido, está en blanco. No se sabe lo que hay, no se sabe si hay montañas, no se sabe si hay ríos, si hay lagos, no se sabe exactamente nada de lo que... Lo que sí se conocen bien son las costas, porque los europeos van a Asia rodeando África, de manera que todos los contornos de África están bien conocidos. Y como veis hay muchas letras porque hay muchas localizaciones, muchas comunidades, ciudades, pequeñas ciudades y pequeños puertos. De manera que eso sí lo conocemos el litoral, pero no conocemos el interior. De manera que no pertenece eso a nadie, obviamente, y lo que van a hacer los europeos es ir recabando información sobre África, a ver qué pueden obtener de África. Como veis, sí que hay unas ideas de que hay unos imperios o unos reinos, unas comunidades indígenas con sus organizaciones que hay en el interior. Hay algunos ríos, poco a poco se van remontando estos ríos y se va descubriendo por dónde transcurren, si son grandes, si son pequeños. Se sabe que hay comunidades, por ejemplo, veis ahí en la zona del Sáhara, veis a los Tuareg, una comunidad nómada que no viven en ningún sitio concreto, se van desplazando por un lado y por otro, y esto a los europeos, claro, desde su punto de vista, pues esto no tiene ningún sentido, ¿no? Un punto de vista de sedentario, de localizaciones, de asentamientos. De manera que se empiezan a controlar una serie de zonas. ¿Qué va a ocurrir? Pues que unos países unas potencias europeas, Francia y Gran Bretaña sobre todo, van a intentar controlar unos territorios y en algunos casos pues van a entrar en conflicto. Si veis en ese mapa, fijaos que toda la zona azul son las zonas que los franceses van a llegar a controlar, las zonas que están en ese color rosa son las zonas que está controlando Gran Bretaña, pero también se encuentra ahí Alemania, Bélgica, Holanda, España, en la que todos estos países van a ir controlando distintas zonas y llegará un momento en el que choquen entre ellos, como veremos más adelante. ¿Qué ocurre? A finales del siglo XIX, alrededor de los años 80 del siglo XIX, los países europeos, las potencias europeas, se dan cuenta que van a tener conflictos entre ellas, porque ese territorio no pertenece a nadie, es decir, pertenece a los indígenas que viven allí, pero bueno, como están considerados civilizaciones inferiores, pues bueno, no pertenecen a ningún europeo, a ningún occidental, de manera que ¿quién se va a quedar con ellas? Para evitar conflictos entre las potencias europeas, lo que se le ocurre hacer al canciller alemán de esa época, acordaos, el primer ministro, el que de alguna manera lidera toda la unificación alemana, el Otto von Bismarck, ¿os acordáis? Este señor con los bigotes, con el casco que tenía una punta. Bismarck organiza un congreso, una reunión de todos los líderes europeos en Berlín, claro, la conferencia de Berlín, y en 1885 se reúnen allí los líderes europeos directamente para repartirse África. ¿Cómo nos vamos a repartir África sin llegar a conflicto entre nosotros? Bismarck es el presidente de esta conferencia, el que apadrina esta conferencia, y en esa conferencia llegan a la conclusión o al acuerdo de, según vayamos explorando, podemos ir reclamando el territorio. Es decir, ningún territorio pertenece a ningún país europeo si ese país europeo no lo ha explorado antes. De manera que a partir de ahí, y a partir de las pequeñas colonias que tienen en los litorales los países europeos, comienzan una especie de carrera hacia el interior de África para conocer el territorio y, una vez conocido, reclamarlo. Un montón de expediciones científicas, sociedades geográficas que están sufragadas, en la mayor parte de los casos, por dineros de los gobiernos, para que exploren el territorio y, una vez explorado, reclamarlo para sí. ¿Qué va a ocurrir? Que va a llegar un momento en el que las dos grandes potencias, Francia y el Imperio Británico, van a llegar a una especie de conflicto. Si os fijáis, Francia tiene colonias en el oeste y en el este, e Inglaterra tiene colonias en el norte y en el sur. Inglaterra va a ir siguiendo un eje vertical para unir sus colonias, que tengan comunicación entre ellas, mientras que en Francia va a ocurrir lo contrario, pero en un eje transversal, de oeste a este. ¿Qué va a ocurrir? Que obviamente va a llegar un punto en el que choquen. Es decir, de quién se va este punto medio, esta unión, para quién va a ser. ¿Cómo van a hacer esto? A base de exploraciones, como os había dicho antes. Estos son dos de los grandes exploradores de la época, David Livingstone y Morton Stanley. Estos dos grandes exploradores también, Barton Speke,
también realizaron una exploración famosísima buscando las fuentes del Nilo. Es decir, partieron desde Egipto, desde el Cairo, sabían dónde desembocaba el Nilo, ya sabéis, el río más grande de África, y lo fueron remontando río arriba para encontrar los orígenes. Y el río arriba significa en dirección norte-sur, de manera que van a intentar conectar con la colonia que Gran Bretaña tenía en lo que hoy en día es Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, con la colonia del Cabo. De manera que van a ir descubriendo hacia el sur y desde el Cabo hacia el norte. De esta manera se va explorando y reclamando la propiedad de África. En el caso de Asia nos encontramos algo un poquito distinto. ¿Por qué? Porque en Asia las poblaciones que viven allí no están en la prehistoria, ni mucho menos. Son poblaciones tecnológicamente menos avanzadas, es decir, sus ejércitos, por numerosos que sean, no pueden competir con los ejércitos modernos europeos, occidentales en general, pero son civilizaciones con sus sistemas de gobierno y su historia. Y además aquí tenemos dos grandes países que van a suponer una gran importancia. Por un lado tenemos a Rusia, el gran imperio ruso, que está en la frontera entre Europa y Asia, que se expande hacia su este. Es decir, Rusia tiene toda la zona de Siberia, desde los montes Urales hasta el Océano Pacífico, completamente inexplorada y no controlada. Ahí vive población, pero es muy poquita población. La zona es terriblemente dura, hay grandes recursos naturales, pero es una zona muy fría, muy fría, y la salida al océano es imposible, porque por el norte todo el océano ártico, como bien os podéis imaginar, pues está congelado prácticamente todo el año, de manera que no les supone una ventaja comercial, no pueden sacar los productos vía marítima. Entonces Rusia lo que va a ir buscando es aguas cálidas, puertos en aguas cálidas, va a buscar el este, un acceso al océano Pacífico, de manera que Rusia se expande hacia su este, hacia el oriente, y por otro lado hay un gran país que fuertemente centralizado, muy grande, con muchísima historia, mucho más antiguo que cualquiera de los países europeos, que es China, y con muchísima población. China va a ser apetecido por todos los países europeos, como vamos a ver. Pero antes de todo tenemos una región, un subcontinente, un territorio muy poblado, que va a ser apetecido por Gran Bretaña, son los primeros que empiezan a controlar ese territorio, y que no es un país unificado, es decir, son un gran conjunto de rajanatos y de maharagatos, es decir, una especie de reinos a los que llegan los británicos y mediante alianzas o coacción se entran en tratos comerciales ventajosos para Gran Bretaña. Poco a poco Gran Bretaña irá controlando toda la India hasta que directamente la incorpore completamente a la corona y sea un territorio británico, hasta el punto de que la reina Victoria es nombrada emperatriz de la India, ya con toda la India. Lo mismo va a ocurrir con otras regiones que van a ser posesiones francesas, portuguesas, españolas, etc. Otro territorio, ya no británico, sino francés, es lo que conocieron lo que llamaron en la época la Indochina, lo que hoy en día son Camboya, Laos y Vietnam. Este territorio, a finales del siglo XIX, a la vez que se está conquistando África, está controlado por Francia, y no será hasta muy tarde, hasta ya mediados del siglo XX, cuando esta colonia desaparezca y se convierta pues en los tres países que tenemos hoy en día, que existen hoy en día. Vamos a volver a Asia para centrarnos en el gran problema. El gran problema es China. Es un país que en el siglo XIX es perfectamente conocido, que exporta una serie de materias primas y sobre todo las famosas especias a Europa, que Europa tanto necesita y que Europa necesita desde la Edad Media y sigue necesitando. Y en China lo que se encuentran los europeos es un país terriblemente muy poblado, pero un país con un gran potencial. De manera que todos los países europeos tienen interés por comerciar con China, por hacer negocios con China. Como hoy en día, que ningún país del mundo puede permitirse el lujo de no comerciar con China. China lo controla económicamente. Decía Napoleón que dejad que China duerma, que el día que China despierte va a temblar el mundo. Bueno, nosotros sabemos que China está ya ahora bastante despierta y por eso está temblando fundamentalmente Estados Unidos. Y quizá todos los demás deberíamos temblar. En este caso, China militarmente no se puede medir con los demás países europeos y todos ellos van a tener apetencias por China. De manera que el Imperio Ruso desde el norte va a intentar controlar zonas del zonas del norte de China. Desde el sur y el oeste, tanto británicos como franceses, desde sus posesiones en Indochina y en la India, van a tener también apetencias por China. Y después en la costa, Japón, que es un país que no es europeo, no es occidental, pero que se ha industrializado, ha visto, el emperador japonés vio la industrialización británica y por decreto, por orden, industrializó el país muy rápidamente, de manera que Japón ya es una potencia europea, tecnológicamente hablando, de manera que también tiene apetencias por China.
Y lo mismo va a ocurrir pues, con otros países como España, Portugal, Holanda, incluso Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que todos estos países van a querer repartirse el pastel chino. Y los chinos puede que no estén tan de acuerdo. De hecho, el emperador chino está en contra, pero no puede oponerse a la fuerza militar de todos los países europeos juntos. Y esto nos lleva a una serie de conflictos. El conflicto fundamental, el que dio pie a esta situación, fueron las llamadas guerras del opio. Estas guerras del opio comenzaron en 1839. En esta época, en Gran Bretaña mantenía un comercio de opio en China, es decir, vendía opio a los chinos y a cambio importaba productos de lujo, pues sedas, materias preciosas, oro, plata. Claro, el opio, al ser una droga tan dura, el gobierno chino prohibió ese comercio, prohibió ese contrabando de opio. Y los británicos directamente declararon la guerra a China. Con la potencia militar de Gran Bretaña, pues las dos guerras del opio que hubo, en las dos fases, pues China no pudo resistir y Gran Bretaña, a base de cañonear directamente, utilizando su armada, con cañones modernos, etcétera, pues consiguieron derrotar a China y China estuvo obligado a firmar los tratados correspondientes al final de estas guerras. Dos tratados importantes: el Tratado de Nankín después de la Primera Guerra del Opio, el de Tientsin después de la Segunda Guerra del Opio. ¿Qué suponen estos tratados? Pues concesiones a los países europeos y fundamentalmente a Gran Bretaña, que es la ganadora de la guerra. En el caso del tratado de Nankín, a Gran Bretaña se le cede la propiedad de la isla de Hong Kong, que veis ahí en el mapa, es una isla chiquitita. La isla de Hong Kong por un periodo de 99 años, es decir, no hace mucho tiempo que Gran Bretaña devolvió Hong Kong a China, por eso ahora hay un conflicto dentro de China entre los hongkoneses y el resto de la China. Bueno, el conflicto lo tienen los pobres hongkoneses, que no tienen nada que hacer. En esta isla de Hong Kong, lo que va a suponer es una base para comerciar. Los británicos van a poder comerciar sin ningún problema y va a ser durante un tiempo territorio británico, justo en las narices de China. Y junto a ello otros puertos, zonas en los puertos chinos desde las cuales los británicos van a poder comerciar sin ningún impedimento. Después del tratado de Tientsin, es decir, después de la Segunda Guerra del Opio, China tiene que permitir a los países europeos que establezcan delegaciones en Pekín. Pekín era una ciudad sagrada para los chinos, ningún extranjero podría vivir allí. Era rarísimo que dieran permiso a un extranjero para establecerse en Pekín. Después de este tratado, todas las delegaciones europeas, Japón y Estados Unidos, establecen unas legaciones en Pekín, desde las cuales hacer negocios y comerciar. Al otro lado del mundo, en América, tenemos a este nuevo país, a Estados Unidos, que se está industrializando rapidísimamente y que está incrementando su poder económico y político y, por supuesto, militar muy rápidamente, como se ve en la guerra que tiene con España. España, una antigua potencia que no puede medirse con Estados Unidos. Estados Unidos tiene la suerte de ser un país muy poquito poblado y muy grande, de manera que tiene mucha zona de expansión. Y además está el resto de América. Recordad que Centroamérica y Sudamérica se han independizado recientemente de España, de manera que son un lugar perfecto con el que comerciar. Así que Estados Unidos solamente tiene el pequeño escollo de Cuba y Puerto Rico, que pertenecen aún a la corona española durante el siglo XIX, al Reino de España, y que después, como bien sabéis, de la guerra hispanoamericana de 1898, quedan Puerto Rico incorporado a Estados Unidos, bajo la protección de Estados Unidos, y Cuba independiente, también controlada económicamente por Estados Unidos. De manera que queda todo el continente americano directamente bajo la protección de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es quien se va a dedicar a hacer negocios con todos los países de América. Eso es lo que después estudiaremos como la doctrina Monroe. América para los americanos del norte, claro, para los americanos del norte. Los otros no pueden opinar. Eso supone que hay unos lugares estratégicos que son Cuba y Panamá, que son fundamentales para los intereses americanos. Panamá por el canal que se está construyendo y que se va a ampliar para comunicar los dos océanos. Y para el comercio va a ser fundamental. Pensad que antes, para comerciar, tenían que circunnavegar toda América del Sur, que es un viaje inmenso. Con el canal de Panamá, eso es un paso estratégico que es interesante controlar. Estados Unidos va a intentar controlarlo. Y Cuba, porque las plantaciones de Cuba hay muchos intereses americanos en Cuba, porque además es una isla que está muy cercana a las costas americanas.